Y hay mucha gente que dice, los Gauss es un comentario que hace un cierto distinción, ¿no? Ya esa careta ya se transforma. Buen día, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas que nos siguen. Les doy la bienvenida a nuestro Calvario. Es un podcast dedicado a hablar temas de lo que es el quehacer cultural, el patrimonio cultural, sus actores. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle y los saludo desde Oruro, capital del folclore de Bolivia, lugar donde se desarrolla la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Mi invitado el día de hoy tiene más de 50 años en la danza de la Diablada. En realidad se está aproximando a cumplir 60 años en la danza de la Diablada. Es conocido también como Triste Ángel y es un apasionado de lo que viene a ser la danza de la Diablada. Se encuentra con nosotros Edwin Pérez. Querido Edwin, Triste, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. No, el agradecido soy yo, Miguel, aquí dispuesto a compartir anécdotas y experiencias de toda la trayectoria que tengo en nuestra queridísima Diablada Ferroviaria y en el Carnaval de Oruro, más que todo, ¿no? Sí, vamos a ir hablando de a poquito, querido Edwin. Yo sé que hay toda una vida prácticamente que contar, pero antes de ello te invito a que nos sirvamos un lapicito y en realidad el lápiz nos va a acompañar en toda nuestra charla. La idea es que esto sea más una tertulia, una conversación al son de nuestro API, que es tradicional también de Oruro, que nos está proporcionando nuestros amigos de API Pasado, que lo pueden conseguir en la Sargento Flores y Washington. Entonces, querido Edwin, para empezar te invito a que nos sirvamos este apicito con su pastel y pues... No, seguro, gracias. Un saludo a los amigos de API Pasado. Saludos a nuestros amigos que nos están proporcionando este exquisito API. Bien, amigos, mientras ustedes también nos acompañan con este API o con algo que ustedes quieran compartir mientras tertuliamos, pues vamos a empezar con la primera pregunta, querido Edwin. Mucha gente quiere saber, ¿quién es Edwin Pérez? En realidad, Edwin Pérez es un personaje, hijo de don Óscar Pérez, de la señora Lucy Guzmán, nacido el 11 de mayo de 1961. Habiendo cursado la parte del ciclo básico en la Escuela Carlos Beltrán Morales, bachiller del Colegio Nacional Simón Bolívar, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Oruro. Bien. Ahora, cuando hablamos de la palabra diablada, ¿qué significa para ti la diablada? La diablada en realidad para mí es toda una pasión, es Oruro, es hablar de Oruro. De niño seguramente no sentía, no sabía a dónde estaba entrando, y yo de tal suerte de que estoy totalmente agradecido con la Diablada Ferroviaria, que me ha dado la oportunidad de expresar lo que siento en la danza. Y la Diablada particularmente es hablar, uno habla de Diablada, habla de Oruro, ¿no? Pues no es casi como un sinónimo, ¿no? Así es. Ahora contanos, Eddie, ¿cómo se da este momento en el cual tú ingresas? ¿Cuál es el primer momento que formas parte de la Diablada? A ver, como había contado en anteriores entrevistas, anécdotas o entrevistas con otros amigos de televisión, etc., cuenta mi papi, ¿no? Porque yo en realidad no me acuerdo mucho. A mí me servían las imágenes así a nivel tipo flash, pero me cuenta mi papi, mi mami, mis tíos, que los de la Diablada Artes y Letras, Diablada del señor Quintanilla, en 1965 le habían invitado a mi papá a que sea parte de esa institución. Ya. Y mi papi seguramente no es que no le gustaba o algo, pero había decidido que baile su hijo. O sea, había logrado que yo integre la Diablada Artes y Letras. Y recuerdo que el primer año bailé el primer y segundo año bailé de capita. Ya. Obviamente sin careta, con coronita nada más, creo que tienes fotos. Y para el tercer año ya bailé de ángel en la Diablada Artes y Letras. Y de ahí tenía un tío que me bailaba en la Diablada Urus, Pancho Rosel, que seguramente adivinando, no sé, tal vez son cosas que pasan en la vida, adivinando que la Diablada Artes y Letras iba a desaparecer, tal vez. Entonces habló con mi papi para cambiarme de institución. Cuenta mi papi que entonces, después de haber bailado el 65, 66, 67 en la Diablada Artes y Letras, me lleva a la Diablada Artística Urus, que por entonces se ensayaban frente a la Escuela Eduardo Baroa. Ya.
logro ensayar. Recuerdo que ensayé un medio ensayo en la tarde ahí, porque recuerdo que hicimos una figura, etcétera, etcétera. Y luego de ese primer ensayo, mi papi habló con el señor Avendaño, que era ángel de la URUS. Ujú. No sé a qué llegaron, pero con el tiempo mi papi me explica y me dice que no, que me aceptaban en la institución, pero no querían que baile de ángel. Ya. De ahí me acuerdo que me lleva a la fraternidad. Ujú. Estábamos en el mercado campero, frente a Tránsito, donde mi papá conocía a don Ricardo Céspedes. Ujú. En realidad era mi papi ayudante de don Ricardo Céspedes en un taller de chapería que tenía el señor. Mi papá era su ayudante. Entonces, con ese acercamiento mi papi habló con él para que yo pueda bailar en la fraternidad. A lo que el señor Ricardo Céspedes acepta que yo baile en la fraternidad. Pero cuando mi papi le dice que él quería que yo baile de ángel, otra vez se presenta el problema de que no. Creo que tenía que bailar su hijo del señor de ángel y se me cerraron las puertas. Ujú. Entonces mi papi de repente con el corazón ya un poco dolorido y no queriendo maltratarme me dice, vamos a tener que volver nomás a tu diablada, a Artesidets. Ya estábamos a punto de volver a subir ahí a la calle Petot y Murguía, es donde ensayaba Sí. la Diablada Artesidets. Dice, vamos por la ferroviaria, tengo unos amigos. Hay unos amigos que me han invitado a ver, vayamos por ahí. Me lleva a la estación y ahí estaba ensayando la Diablada Ferroviaria. De tal suerte que mi papi habla con el señor Enrique Pinto, que era Ujú. presidente de la institución en ese entonces. Luego habla con don Abel Arias, el señor que era ángel de la institución, y me recibieron con los brazos abiertos. Ujú. Pero también ahí había un pequeño problema. Ya, ¿cuál fue? O sea, la diablada, los dirigentes aceptaron que yo baile de ángel, Ya. pero los que no aceptaban eran los niños que estaban bailando de diablitos. Ah, caray. Pero no había otro ángel. No había. Ya. Yo recuerdo de esa época de infancia, estaba el hijo de don Enrique Pinto, estaba el hijo de don Hugo Guerrero, los hijos en realidad, porque eran tres del señor Hugo Guerrero, los hijos. Estaba Antonio Mejía, estaba Orlando Flores, de un amigo ex danzarín también de la Diablada, Freddy Sarabia, Raúl Sarabia, el sobrino, Orlando Flores, si no me equivoco. Y muchos otros que no recuerdo. Ah, el hijo de don Walter Narváez, Ah, ya. que ex alumno del colegio Ignacio León, Ujú. que bailaba de guía de los diablos del infantil. Medio que me dice mi papi que no querían que yo baile de ángel y me botaban a la cola. Ya. Pero yo me cuento a mi papi, me están botando a la cola. Y, no te preocupes, tranquilo, vos díjame. Resulta que en carnavales me disfrazo de ángel y no había ni cómo me boten a la cola. Y ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? 8 años, a ver, no, 5 o 6 años, el 65 bailé. Ya. 65, 60, yo nací en el 61. Ujú. De 7 años. Ya. 7 años, porque entre el 68 entré a la ferroviaria. Ya. Entonces, 7 años cuando empezaste en la a la Ferro. ferroviaria. Y estamos a 4 años, tal vez, cuando Artes y Letras. No, por cumplir 4 años, o sea, de 3 años entré a la Diablada Artesidets. Ah, ya. Ya. Súper. O sea, el carnaval se hace en febrero y mis cumpleaños se hacen en mayo. Ujú. En mayo cumplí 4 años. Ah, ya. Bueno, vamos entonces, decías, al final apareciste en carnaval En y ya. carnaval ya ni cómo, ¿no? Y desde esa vez nunca más me volví a disfrazar de otra cosa que no sea de ángel. Cada uno diría que estaba predestinado, ¿no? Mira cómo has ido, digamos, probando, por así decirlo, con otras diabladas y al final donde tuvo que ser fue la ferroviaria, que es donde hiciste prácticamente toda tu vida. En realidad, así, como te dije, ahí me abrieron las puertas, hay lindos recuerdos y uno con el tiempo se llega a encariñar. Y en realidad la ferroviaria la llevo en el corazón, es toda una pasión, ¿no? La ferroviaria. Claro. Ahora, lo mencionas mucho a tu papá, ¿no? En todo este proceso. ¿Cuál es la importancia en tu criterio que ha jugado tu papá en esta pasión? Porque como bien indicas a un principio, probablemente como uno es niño, no lo acaba de asimilar, pero sin duda él ha sido muy determinante la decisión que él ha tomado para que tú acabes encariñándote. La verdad que en realidad él es el parte fundamental, ¿no? Para que es el creador en realidad de Triste Ángel, ¿no? Ujú. Porque ha estado en los momentos claves, en los momentos importantes, siempre ha estado conmigo en carnavales. Él es
creador del traje de Cirus Romano que tengo. Ujú. Entonces, la Diablada ferroviaria, más que a mí, le debe a mi papá, yo digo, ¿no? Porque él ha sido el autor de que yo sea, porque por ese entonces yo no sabía ni qué era fe, qué era la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Porque uno es sí. niño y con el tiempo uno va adquiriendo todo, va teniendo la, perdón, adquiriendo la religión católica, hago la primera comunión, confirmación, etcétera. Entonces, ya de a poco vamos adentrándonos en la que es la fe católica y el cariño a la Virgencita del Socavón. Claro. Hay una cuestión importante, no todos lo saben, pero dentro de la fe, o por lo menos se menciona mucho, incluso hasta cuando escuchas alguna grabación de disco o algo, se te bendice el triste ángel, ¿no? Ese, si tú acabas de mencionarlo. Contanos un poco cómo es que nace esto de triste ángel. Eso ya sería saltarnos, como decir, a ver, estamos contando más o menos de niños. Ujú. Tal vez más adelante podemos ir hablando para... Ok, Más bien lo que me gustaría sería hablar del corso infantil, ya. que por entonces, a ver, nos agarraba, como yo tenía como una cosa de 12 a 14 diablitos, Ujú. nos agarramos fuerte, porque es concurso en el corso, ¿no es cierto? El corso infantil es un concurso. Ya. Nos agarramos con los aguatiris Ah, y los tobas, ya. y revisando los periódicos y los antecedentes de los carnavales, la Diablada ferroviaria en esos tiempos siempre ganábamos el primer, segundo lugar, siempre estábamos ahí. Es más, recuerdo que un año el señor Hassi Maza o el señor Ricardo Céspedes, creo que era, ahí cerca del Colegio Saracho, donde empieza el curso infantil, Sí. tenían diablitos, una cantidad buena de diablitos de fraternidad, pero no venían ángel. Ya. Entonces ahí mi papi me llama y me dice, hijo, venía a verme, están aquí los de la fraternidad, quieren que bailes con la frat. No, yo ya no quería saber nada, mi corazón ya era ferroviario. Ya era feo. Ya era ferroviario, como no querían, etc. Realmente, prácticamente yo ya era ferroviario, Claro. ¿no? Y me gustaban esos tiempos, como éramos niños, etc. Como el tren nos llevaba el sábado de tentación al Estadio Jesús departamental, ¿no? Claro. Íbamos entrando a esta estación. O sea, le iba teniendo el cariño, el amor a la Diablada, y ya Claro. difícil de borrar. Lo que me preguntas, por ejemplo, ¿de dónde nace eso de triste? Ya llega por los años 90. Ujú. En todo ese trayecto, hasta el año 90, mi papi, por ejemplo, no me dejaba viajar con la Diablada. Alguna vez viajaba de niño a La Paz, a Cochabamba, a nivel Bolivia nada más, ¿no? Claro. No me dejaba salir, porque la Diablada viajaba a Argentina, viajaba a Chile, viajaba a Perú, viajaba a todo lado. Y entonces mi papi, vas a tener tiempo, me decía, de repente adivinando lo que iba a pasar conmigo, ¿no? No me dejaba viajar. Hasta que salgo del colegio, cuando salgas bachiller, primero estudiar, ¿no? Saliendo del colegio, se presenta en 1980 el primer viaje a Buenos Aires. Ya. Pero eso prácticamente fue un sueño. Creo que tu papi también viajó con nosotros, a ver, no recuerdo, bailaba de monociclo tu papi. Ujú. Así es. Entonces, viajamos a la Avenida de Mayo. Pero era un sueño porque era ida y vuelta. Llegamos, bailamos y al día Ida y siguiente vuelta. media vuelta en avión, en un avión expreso, ¿ve? Ujú. Que viajamos de la ciudad de Cochabamba. Y así, ese fue el primer viaje. Luego de ese viaje no hubo oportunidad de viajar. La Diablada también en esos tiempos, no sé si sabes, la Diablada ferroviaria, por ejemplo, ha tenido sus altibajos, ¿no es cierto? Sí, vamos, de eso lo vamos a hablar más adelante, querido Denny. Ya, entonces, para el año 90 es donde la Diablada vuelve a viajar, vuelve a salir al exterior. Ujú. Entonces, ahí yo empiezo a viajar con la Diablada. Ya. Entonces, ya era mayor, ya tenía 27, 28 años, 29, 28, 29 años, ¿no? Y viajamos a Colombia, viajamos a Córdoba, y en Córdoba nos avisan que teníamos que viajar ese mismo año a España. Ya. Es el cuento del Cristo está pidiendo, ¿no? Sí, ¿Por qué? La exactamente. del Cristo. Y en esa época uno es joven, anda enamorado, tiene pareja, etcétera, ¿no es cierto? Y en vez de que uno en el viaje esté feliz, alegre de ir a compartir momentos bellos en el viaje, fuera de nuestro continente, no sé qué pasó, pero peleamos con la pareja, Ya. ¿no? Yo bien enojado. Y estando en Sevilla estábamos cenando y yo estaba triste, melancólico, porque no estaba hablando con la pareja, no estaba en otra mesa inclusive, ¿no? Ajá. Y hay un diablo que en paz descanse, don Roberto Cruz, Ya. que era guía de la institución, llegó a ser guía, perdón.
se acerca a mi mesa con don Raúl Morales y otros diablos más y me suena en la espalda, me da una palmadita, ¿no? Claro. Y ahora, ¿por qué nuestro ángel está tan triste? Nos dijo, ¿no? Ya. Entonces, todos ahí dicen, triste, el ángel triste, y me empezaron a hablar. No me molestó a mí para nada, era una descripción de lo que estaba pasando en ese momento con mi vida, ¿no? Claro. Y como no me molestaba, todos empezaban, el triste ángel, y de ahí todos empezaron a llamarme el triste, el triste, el triste. Hasta Ahí se quedó, ahí se quedó. Tampoco me molestaba, hay mucha gente que dice, ¿por qué triste? ¿No? Sí. Entonces, como no me molestaba y... Es parte de tu identidad, pero no, hay muchos te porque hasta las dicen canciones salen, ¿no? claro, exactamente. Los amigos de Yastaimanta ponen ahí también. Bien, bueno, ahí hemos venido conociendo entonces algunos detalles de Edwin, cómo ingresa a la Diablada, esto del triste ángel que me parecía importante empezar por ahí, Edwin. Vamos a retornar enseguida y ahí ya vamos a empezar a hablar exactamente de la historia del ángel ya también y de la Diablada Fesovera. Entonces, enseguida volvemos, les invito a que nos sigamos llamando nuestro API y estamos con nuestro invitado conversando en breve. Bien, retornamos, estamos con Edwin Pérez, ángel de la Diablada Fesovera. Vamos a hablar ahora en este segmento un poco de lo que ha sido su trayectoria como ángel. Prácticamente Edwin ha sido, como yo en algún momento leí en algún artículo que escribí, prácticamente es un ángel de cuna porque es desde muy pequeño que ha empezado y que continúa ahora. A ver, Edwin, cuando has entrado a la FESO, ya se había aceptado que seas ángel y todo esto que nos contaste anteriormente. Contanos un poco quién era el ángel en ese momento y cómo fue tu relación con él. Esa es una linda historia. Por ejemplo, el ángel de la ferroviaria era don Abel Arias, Ya. hijo de don Guillermo Arias, ángel de la Fraternidad Artística y Cultural Diablada. Como el Señor fue el que me recibió con los brazos abiertos, yo prácticamente de niño a mí me utilizaba como punto de referencia para toda la coreografía que iban a realizar, ¿no? Yo era su punto de referencia, me enseñaba. Prácticamente era aprendido a guiar. Ya. A danzar casi no diría porque don Abelito tenía una danza particular de danzar, bailaba el de taquitos. Ya. En cambio, a la inversa yo bailo de puntas. Yo nunca he podido bailar de tacos como él. De él he ido aprendiendo a guiar a la institución. Lo he hecho bien, etc. Hasta los años 86, 87, que seguía bailando don Abel, pasaron por la institución a ver de los Lobitos 2. Había uno de los cantantes que bailó, 1 o 2 años que bailó de Ángel en la Diablada. Pero después era yo el que le seguía. Prácticamente he ido creciendo y en momentos que él faltaba, los diablos, don Walter Narváez, Gazón, Panoso, Bilbao, etc., me llevaban adelante para que acompañe y ayude en la coreografía. O en el estadio Jesús Bermúdez, por ejemplo, cuando se iba a los sábados de tentación. Yo recuerdo un año que una fila entró por la tribuna de preferencia con don Abel y a mí me mandó con otra fila por la tribuna de general. Ya. Yo era niño prácticamente, pero había jalado a toda la fila azul. Ya. Vuelvo a repetir, por entonces bailaban en la Diablada de ellas el señor Panoso, el señor Gazón, don Walter Narváez. O sea, diablos muy grandes y de mucha calidad de danza, ¿no? Bien. Hasta el año 87, 88 iba aprendiendo y ya sabía, entonces la actitud de don Abel Arias ya cambió con relación a mi persona, porque yo ya había crecido, ya no era niño. Claro. Entonces ya se sentía celoso, ¿no? De repente de que uno estaba queriendo ocupar su lugar. No había pasado por mi mente todavía en esos momentos, porque don Abel tenía un carácter fuerte y mandaba bien a la tropa. Pero resulta que el año 1989, para el carnaval del 90, cuando se hizo cargo nuevamente el sindicato de la empresa de la Diablada, ese año los del sindicato me ponen a mí como ángel oficial de la Diablada. O sea, a partir del 89, al carnaval del 90, soy el ángel mayor, por decir, de toda la Diablada. Ya. ¿No? Y recuerdo ahí una despedida, tuve muy recomendada de parte de don Abel Arias. Ya ese año ya no bailó él, pero me acuerdo que estaba en la partida porque ese año el carnaval empezó por el colegio Arce, ¿no? El 90, se entraba por la calle Lira y ahí apareció antes de que empecemos
con la peregrinación, a darme las últimas recomendaciones tal vez, porque si no estoy equivocado, falleció en 1990, don Abel, en abril, mayo de 1990. Ya. ¿Y qué te dijo? ¿Cuáles fueron sus recomendaciones? Que había en realidad tratar, porque tenía una mano, un carácter fuerte para tratar a los diablos. Claro. Yo, la verdad que no era tanto de ese carácter, pero con el tiempo creo que he ido adquiriendo ese carácter para de repente intentar mantener la disciplina en la tropa de diablos, ¿no? No de manejar siempre en qué momento tocar los pitos, de qué manera salir, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que las llevo siempre en los recuerdos, ¿no? Una anécdota especial con su papi, por ejemplo, un lunes de carnaval. Las fiestas, o sea, la diablada venía sábado, domingo, lunes de carnaval, las fiestas en el Bolden. Y la fiesta de la gruta el día domingo, la fiesta de la Virgencita que tenemos dentro de la estación, bailábamos en la playa, hacíamos la demostración en la playa, porque esas veces no había rol para ingreso el día domingo. Había la misa y había el tradicional fricasé de camaradería. Ahí llegó don Guillermo Arias. Tuve la oportunidad de danzar, lastimosamente no hay videos, no hay fotografías, pero tuve la oportunidad, el honor, por decir, de haber compartido la danza con don Guillermo Arias, don Abel Arias, en esa oportunidad, un domingo de carnaval, después de la misa de la gruta. Ya, bueno, eso es, yo diría histórico, porque los dos ángeles son pues parte de la historia del carnaval de Oruro, ¿no? Los familiares como tal se conoce mucho en eso, de la ferroviaria, en la fraternidad también. Como te digo, yo a esa edad muy corta he tenido el privilegio de haber danzado con los dos, ¿no? Claro. Con los dos más grandes, creo que, de la diablada en esos tiempos. Claro. Ahora contanos un poco, entremos a hablar de tu traje. Sí, algo que caracteriza particularmente a ti, pero que luego creo que se ha dado toda la diablada ferroviaria, es el traje que tú usas. ¿Cuál ha sido su historia? ¿Qué características tiene el traje que tú usas? Como hace rato indiqué, mi papi es el que en realidad es el autor, ¿no es cierto?, de toda la parte, el creador del ángel de la diablada ferroviaria, el triste ángel en este caso. Recuerdo que él leía muchas revistas, Intervalo, D'Artagnan, muchos tiempos, y de ahí es donde él se inspiró más o menos a sacar el traje. Y el primer traje de romano que tuve, no sé si recuerdas, aquí en has debido estar muy niño, o de repente ya no habías, en la agencia moderna, era aquí en la Soria, Galvarro y Bolívar. Ya. Ahí en la esquina yo que encontré un trajecito de romano de plástico, una pecherita, un casquito con su espada y su escudo. Compró eso, me acuerdo, y a eso le adaptó el traje. Y obviamente me hizo una espadita de hojalata, un señor don Edgar, no recuerdo el apellido, en paz descanse mi señor. Los amigos que tenía mi papi se encargaban de hacer el traje. Ya. Cuando me quedó ese trajecito de romano pequeñito, el señor Edgar me lo hizo en hojalata. Qué bonito. En hojalata, creo que en una foto se ve todavía que tengo, está brillando ese en hojalata, ¿no es cierto? Y con el tiempo recuerdo que para 1981, cuando yo estaba en el cuartel, porque te cuento que estando yo en el cuartel, la directiva que por entonces estaba a cargo de don Mario Osorio, mandaron una nota a la unidad donde yo estaba haciendo mi servicio militar y pidieron permiso para que yo venga a danzar en el carnaval. Vine estando bajo bandera, vine a bailar acá a Oruro. Pero como no estaba seguro de que iban a darme el permiso correspondiente, yo mi traje había prestado a un muchacho Cárdenas para que pueda entrar en la diablada. Ya. Dudando que ese año iba uno a bailar don Abel, porque creo que qué problema tenía don Abelito. Entonces, ya yo, al tener el permiso correspondiente de la unidad, los oficiales de gesto me recomendaron, ¿no? Si no bailas, estás colgado, ¿no? Esa vez el carnaval era por la calle Pagador. Ya. Llego y voy a la casa del muchacho Cárdenas para prestarle mi traje, ¿no? No quiso. No te creo. No quiso darme mi traje. Yo le dije, mira, pero vos no vas a poder guiar la diablada, que por lo menos ya tengo un poco de experiencia. Puse todos los motivos, las razones para que me pueda devolver. Tampoco me atreví a decir, es mío, devolverme, ¿no? Y de sutilmente que no. Hasta que su mami, no, empezaste a cambiar, ya tienes que vestirte.
Exactamente. Entonces yo la verdad es que me fui llorando en bicicleta a mi casa. Ya, No voy a bailar, me voy a tener que ir nuevamente a mi unidad, porque si no bailaba tenía que estar de vuelta yo en el cuartel. claro. Llego a mi casa, me estaba bañando y escucho la voz de mi papi. Don Saleri, ¿no? Don Saleri. Ese año mi papi había traído de La Paz el traje de cuero. O sea, en 1980, el 82, el carnaval del 82, es el primer año que entro con traje de cuero, forrado en cuero. Y de ahí mi papi me dijo, este traje es para vos, etcétera, etcétera. Bailo feliz ese año, pero con el tiempo, como tú dices, uno no es egoísta, ¿no? Claro. He empezado a prestar, me recuerdo que presté a don Raúl Rodríguez, don Raúl Rodríguez también fue ángel de la institución. Don Raúl Rodríguez le prestó o le dio a Mauricio, y de ahí ya un poco el traje se ha ido prestando de uno a otro y de lo que mi papi se molestó, ¿no? Ese traje era para vos, o finalmente para la diablada, la filosofía, ni más nada. Pero ahora vemos que hay instituciones que no son ni siquiera de Oruro, ¿no? De Oruro, que ya tienen o copian. Alguna vez me decían, queremos como tu traje, préstame, alquilame. Y yo decía, no, mejor te diré todo en el hecho porque no me vas a querer pagar el precio que yo te vaya a decir, ¿no? Entonces, han llegado, ya han conseguido dónde hacerse confeccionar. Pero como tú dices, en realidad mi papi es el creador del traje de cuero, ¿no? Claro. La primera vez, como te vuelvo a repetir, entré en 1982, cuando estaba en el cuartel. Oye, pero ¿qué hiciste ese año si la otra persona, o sea, entraron dos ángeles ese año? ¿Cómo fue? Sí, era un muchacho, era un adolescente, Ya. pero como yo aparecí de ángel ya con Europa Nueva, etcétera, yo entré con los diablos y él entró adelante con la parte de los capes y chinas. Ah, ya, ya. Ah, bueno, mira, esa anécdota es interesante, ¿no? Un poco como que cuando todo parecía perdido, por así decirlo. Y recuerdo que cuando estábamos pasando por el cine Elisa, no sé de cómo al pasar por el cine Elisa me dijo a la derecha y estaban sentados ahí los oficiales. Y él me acercaba bailando, y mi teniente soy yo, Eddie. Ya. No me tenía que sacar la careta. Y ahí sí. Para que se convenzan que estaba bailando, ¿no? Claro, claro. Ahora, otro elemento también que destaca de tu traje son las alas, ¿no? Contanos un poquito también cómo ha sido pensar el diseño de tus alas. Las alas, por ejemplo, no sé si decir, creo que he sido uno de los primeros que utilizó las alas abiertas, porque normalmente inclusive eran antes de telita de seda, ¿no? No se usaba plumas. Eran de telita nada más. Mi mami confeccionaba las alas. Ya. Inclusive mi mami se amanecía día antes haciendo las alas para que yo vaya, porque ¿vas a bailar o no vas a bailar? ¿No? Entonces, Claro. al último hacía mis alitas. Y con el tiempo, cuando uno ya va creciendo, creo que don Raúl Rodríguez fue el que contactó a don Eddie, no recuerdo ahorita, Eddie Pinto, Ya. vive acá por el Parque Tiahuanaco. Él es el señor que empezó a hacer las alas de pluma. Y entonces él me lo hizo la primera vez con alas abiertas. Ya. Yo creo que hemos sido uno de los primeros, no sé si cae un peco de vanidoso ni mucho menos, pero creo que hemos sido uno de los primeros en utilizar alas abiertas. Inclusive un año mis alas eran mecánicas que se abrían y se cesaban. Ah, qué interesante. Sí. ¿No? Se abrían y se cesaban. Luego después, tal vez, no sé, no lo digo de boca para afuera, lo digo de corazón. Tal vez un homenaje a mi amigo Chulo Vizcarra, que siempre ha entrado con alas plegadas nada más. Sí. Nunca se ha puesto alas, al menos que yo sepa. Uh-huh. Chulito Vizcarra creo que Sí. nunca se ha puesto alas abiertas. Siempre ha entrado con alitas plegadas. Un gran amigo que ya no baila en la fraternidad, ¿no es cierto? Claro, claro. Y ahora, el otro componente también fundamental, la careta, ¿no? Que también ha sido un proceso interesante. ¿Cómo han sido tus caretas? ¿Quién te hacía las caretas? Te cuento que eso también ha sido, tiene su historia. Por ejemplo, de niño no utilizaba careta yo. Ya. De niño entraba sin careta, nada más con una peluca de cabello natural. Y muchos niños pensaban que era mujer y hasta me silbaban, me molestaban, ¿no? Entonces yo tenía la costumbre de sacarme del casco la peluca para demostrarles que yo era varón. Ya. Porque molestaban, en el coso particularmente. Ah, mira vos. Entraba sin careta, hasta que un año ya entré con careta. El primer año que entré con careta, dirigente don Alfredito Huertas, del directorio, me dice, hijito, no te sacas tu careta hasta llegar al socavón, en el socavón me pides lo que tú quieras, man. Ya. De acuerdo, yo me pongo la careta y no me saqué por la careta hasta llegar al socavón. En el socavón la condición era que yo tenía que pedir lo que quería. ¿No? Ya. Que yo no quería más que ese refresco.
una mocola quería, con eso estaba contento. Y ese fue tu pedido. Ese sí mi pedido, pero era que me pidió otra cosa. Y creo que lo único que quería exacto era refresco y quería agua. Ya, Pero cumplido el primer año, me acuerdo sin sacarme la careta. Hasta ya, llegar arriba y don Alberto Huertas iba controlando todo ese detalle, ¿no? Porque don Alberto no bailaba. ya. Qué interesante. Entonces después ya mi papi conoció a bastantes maestros en el arte de las máscaras. Ujú. Como por ejemplo podemos ver aquí a la derecha tenemos la careta, es un trabajo de don Zené Flores, que tiene por ejemplo los agujeros para la visión, que antes se lo utilizaba por debajo de la ceja y por encima del ojo. Ujú. No sé, se tapaba con las pestañas. Es un trabajo de don Zené Flores, que en paz descanse. Este también es de don Zené, Ya, pero ya aquí cambian los ojos, ¿no? Directamente ahora claro. son por donde se ven de los ojos. Esa careta dorada también tiene su historia porque la hice ese año 1900, el año que se cayó la pasarela, Ujú. en de puro dorado. Para celebrar los 50 años. Eran los 50 años que yo participaba en el Carnaval de Oruro, no los 50 años en la Diablada Ferroviaria. Ya, O sea, más sumados los 3 de la Diablada Artes y Letras. ya, Ese año entré de puro dorado y había mucha gente que tenía comentarios negativos, ¿no?, al respecto, porque justo ese año se cayó la pasarela, ya. como que echándome más o menos la culpa a mí, tal vez por vanidad, que uno se ha vestido de dorado, cómo el ángel va a entrar de dorado, etcétera, etcétera. Hubo unos comentarios negativos, Claro. pero el origen, el mío, tan solamente era para dar a conocer. Yo Para celebrar también, por tenía decirlo, un ¿no? recuerdo que estaba yo danzando 50 años en el Carnaval de Oruro Las bodas de oro. y me hice unas alas doradas abiertas también. En realidad era todo Claro. dorado, pero lastimosamente ese año no danzamos. Porque como se cayó la pasarela, luego entramos nada más en procesión, ¿no? Claro. Bueno, en esto de la pasarela vamos a volver porque creo que es una capita importante en la historia de la Diablada. Una cosa que también quisiera consultarte es coreográficamente, ¿qué aportes has realizado tú? Entiendo yo, por lo que alguna vez conversamos, que esta prosa, esta salida que ustedes tienen ha sido un aporte tuyo. En realidad, a ver, la salida que yo siempre he tenido ha sido la de don Abel Arias, Ya. prácticamente con cabello de costadito, etcétera, ¿no? Y ahora que salimos con las manos a la cintura, etcétera, Sí. etcétera, es más que todo un recuerdo, un legado tal vez diría, Ya. no tan solo de él, sino los que bailamos adelante, de Mesías Morales, Cristian Valenzuela, Saúl Morales, etcétera, toda esa generación nueva que hemos llegado en su momento a dirigir la Diablada, ¿no? Ya. Un recuerdo, un caño de Mesías, me parece. Claro. Que eso implica estar de espaldas, ¿no? Hacia adelante y empezar a girar y luego las No, manos. de espalda siempre la Diablada Ferroviaria se Ya. así. Siempre ha sido, eso siempre le he aprendido a don Abel Arias, así. Ya. Era la salida de don Abel Arias, entonces todo lo que he aprendido ha sido prácticamente. Ya. Entonces, Pero la salida con las manos al cintura, eso ya después así. ya. Y eso fue, como tú dices, un aporte de todos. Esta De todos, primera. toda esa gente joven de por entonces estamos a cargo de la institución, ¿no? Ya. Bueno, vamos cerrando esta parte y hay una pregunta que tal vez no sé si, bueno, me imagino que sí la has pensado y no es necesario, de hecho, mencionar nombres ni nada, pero a ver, tantos años de Ángel, yo creo que a ti te da, eres voz autorizada para decir, en tu criterio, ¿quién puede ser un ángel? ¿Cuáles son los atributos que debería tener un ángel? Cualquiera sea la Diablada. En realidad, a ver, lo primero, lo básico, yo creo que es tener la devoción a la Virgencita del Socorro, lo fundamental. Porque de un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Sí. Y luego tener el liderazgo, tener un don de mando, prácticamente ser un líder entre la tropa, entre los amigos. Supongo que tener carisma, una mística diferente al resto. Y como en realidad yo me he criado, he crecido, he sido, no sé si estoy equivocándome, he sido mimado en la Diablada Ferroviaria yo. Porque he crecido ahí, los diablos que por entonces, recuerdo, estaban entre ellos tu papi, Guillermo Cárdenas, Daniel Céspedes, Edgar Ruiz, etcétera, etcétera. Iba yo detrás de ellos, en realidad soy hechura de todos ellos. Ya. Ellos me han ido formando. Y el carácter he aprendido a tenerlo casi una copia de don Abel Arias, ¿no? Me han insistido a que sea así porque era muy suave, yo tampoco tenía el carácter fuerte. Claro, Era sí. muy tranquilo, sereno, pero con el tiempo he llegado a adquirir el carácter.
Y para que en una institución uno tiene que ser líder prácticamente, ¿no? Un líder y que tenga un carisma, una danza, no necesariamente grandote. Ya. No, o sea, no es un requisito, no es un requisito en mi caso, porque don Abel Aires, por ejemplo, era de estatura baja, pero era un señor ángel. Excelente. Bien, gracias. Bueno, entonces esta parte la vamos cesando, queridos amigos. Hemos hablado un poco del ángel de la Diablada Fesoviaria y cómo se ha ido formando. Enseguida volvemos para hablar sobre la Diablada Fesoviaria, que es parte de la vida también de Edwin. Volvemos en breve. Gracias amigos y amigas, volvemos a nuestro video podcast Calvario. Estamos con nuestro amigo Edwin Pérez hablando sobre su trayectoria, sobre todo lo que él ha venido viviendo en la Diablada Fesoviaria. Edwin, ahora hablemos un poco sobre la historia de la Feso y empezaremos por recordar aquellos años en los cuales tú entraste a la Diablada. Eran años buenos. ¿Cómo recuerdas la Diablada? ¿A quiénes recuerdas? Porque cada institución también tiene sus personalidades, ¿no? Como te había mencionado, a ver, yo llego en el 68 a la Diablada Fesoviaria. Por entonces era presidente don Enrique Pinto, don Alfredo Huertas, el señor Gazón, señor Panoso, señor Toledo, parte del directorio. Antes de la institución era don Abel Arias. Ya. Luego, con el tiempo, a ver, en realidad, de la historia que me la sé de la Diablada, que ha sido fundada el 6 de octubre de 1956, bajo la iniciativa de don Mario Bayá y una plebe de trabajadores de la empresa del ferrocarril, que seguramente en el Marsella deben sentirse felices ahora de ver una institución muy grande. Claro que sí. Como ahí vamos hablando hace rato, la Diablada, en toda la trayectoria que yo he tenido, o que tengo, ha tenido sus subidas y sus bajas, ¿no es cierto? Así es. En esos tiempos era muy lindo, muy linda la Fesovia, porque tampoco tenía muchos años de trayectoria en el carnaval de Oruro. Claro, cuando tú entraste unos 10, 12 años, algo así, ¿no? 12 años tenía, ¿no es cierto? Sí. Y al menos con la caracterización del buzo rojo era que había impactado en la ciudadanía. Entonces, he visto pasar por la Diablada Fesoviaria a ver presidentes, a don Mario Osorio, a don Armando Álvarez, que en realidad eran los dos que casi se iban turnando en la Diablada. Ah, ya. ¿No? Entraba uno, salía el otro, volvía a entrar. Y eran trabajadores necesariamente de la empresa del ferrocarril. ferrocarril. Eso quería. Necesariamente eran trabajadores de la empresa del ferrocarril. Y la mayoría de la tropa era de la empresa. Y éramos hartos, yo recuerdo la playa de Estrenamiento se llenaba, y había una disciplina total. Ya. Para usar los calcetines rojos, el pantalón de vestir. Teníamos un secretario diciendo que por entonces era don Jorge Bilbao. Ya. Muy estricto. Le daba una mano o le ayudaba con su cartera el señor Casillo, Nieves Casillo, recuerdo. Muy estrictos. No aceptaban ni cabellos largos, etc. Había mucha disciplina en la institución. ¿Había participación de gente que no trabajara también? Pero Éramos unos pocos, pero había. Ya. Éramos unos pocos, pero había. Entonces, de tal suerte que en los años cuando la Diablada empieza a caer, deja de bailar harta gente de la empresa. Y entonces ahí es donde, cuando la Diablada deja de pertenecer al sindicato, pero teníamos como condición de que el presidente o el presidente necesariamente tenía que ser de la empresa. Ya. No podía ser uno particular. Eso fue hasta los años 75, en el que estamos en nuestro auge, por decir, 75, 76, hasta el principio del 80 tal vez. Ya. Luego viene la caída de la Diablada. Levantarla era difícil, pero nuevamente para 1989, para el carnaval del 90, nuevamente vuelve al seno del ferrocarril la institución. O sea, esta caída se debe a que ha habido una separación del gremio del ferrocarril. El motivo exacto no te puedo decir, ¿no? Pero ha habido casi una desvinculación entre la empresa y la institución. Claro, porque creo que en algún momento les daban incluso algunas facilidades a los diablos. Claro, los diablos sacaban todo de la pulpería. La pulpería les daban sus buzos, botas, incluso les descontaban por planilla por carnaval. O sea, tenían facilidades. Ya. ¿No? Entonces, pero había un tiempo en que la Diablada no pertenecía a la ferrocarril. Y como te digo, en 1989, para el carnaval del 90,
cuando presidente del sindicato de trabajadores, no recuerdo si era Félix Anca, Ya. que llegó a ser después presidente de la Asociación de Conjuntos de Folclore, y presidente de la Diablada era nuestro amigo Edgar Heredia, que en paz descanse, con varios de su directorio, Jorge Castillo, nuestro amigo Beizaga, Walter Beizaga, que en paz descanse nuestro querido Eduardo Solís, muchos nombres que se me van en este momento. Vuelve la Diablada al seno del ferrocarril y vuelve a crecer, porque motivaban a los diablos, a los trabajadores para que gocen las ciudades. Creo que era, no sé si obligatorio, prácticamente creo que obligatorio a aquellos que no tenían antigüedad en la empresa. Ya. Claro. Y ese año se hace realidad mi sueño en el carnaval, porque era una tropa de diablos inmensa que no se terminaba nunca, allí al inicio de la calle Pagador y 6 de octubre y Lira. Lira. Se hace realidad mi sueño de dirigir a toda la tropa de diablos, ¿no? Claro. Era inmensa la institución. Luego de esa levantada volvemos a caer con la relocalización. Claro. Para esa levantada también del 90 no hay que olvidarse de don Benigno Álvarez, que también creo que ha cumplido funciones en la Federación de Ferroviarios, han jugado su rol importante. Hay mucha gente de la que no quisiera olvidar, que realmente ha jugado un rol importante para volver a crecer en la Diablada. Claro. Que después vuelve a caer con la relocalización, despido de la gente detrás de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces llega la era de don Raúl Morales. Ya. Don Raúl Morales, y una etapa muy difícil de tratar de sostener la Diablada. Los músicos eran mucho más altos que los danzarines. Mediados de los 90, me imagino. No. Mediados de los 90, correcto, después de los 90, 96, 97, más o menos, ¿no? Aquí desde esa fue la capitalización, ¿no? Sí, y eso sí, generó... 95, 96 más o menos. Uh-huh. Entonces, mantener la Diablada era muy difícil. Como te digo, los músicos eran mucho más que los danzarines. Es más, don Raúl, hasta cobrábamos el doble, perdón, 2 por 1, Ya. para captar gente. 2 por 1. Deja de ser presidente, no recuerdo bien, en la gestión 97, 96 creo que era, no recuerdo bien los años. Es donde don Raúl Morales a la cabeza de Saúl Morales, Mesías Morales, que en paz descanse, Justo Bilbao, Carlos Paz, a mi persona y no recuerdo otros nombres más, que le ponemos el hombro a la Diablada. Empezamos de cero prácticamente. Ya. O sea, no teníamos absolutamente nada, estamos en cero. Por eso que yo digo, es una labor que se ha realizado en ese instante de mucho corazón, de mucho amor a nuestra institución. Claro, y fue más complicado porque ya no había una dependencia, digamos, de la empresa, ¿no? Cosa que ya no hay hasta ahora, ¿no es cierto? Claro. Obviamente el ferrocarril andino creo que colabora todavía con algún pequeño patrocinio, nos colabora todavía, pero ya no es de manera como antes, ¿no? Claro. Pero esos han sido los momentos de subidas y bajadas a la institución, y al que no me canso de reiterar, todo lo que ahora es la Diablada ferroviaria, no estoy equivocado, y con seguridad de la mayoría de los diablos que hemos pasado por la institución y que seguimos bailando ahora, es al directorio de don Raúl Morales, que por entonces ha estado en nuestra institución, con unos diablos antiguos. No puedo olvidarme de don Freddy Arellano, que también era parte del directorio. Don Freddy Arellano y muchos que no es bueno obviarlos, ¿no? Claro, en esta segunda crisis, ¿qué hicieron para levantar la Diablada, ¿no? Porque ya se había roto el vínculo con la empresa. Entonces, ¿cómo hicieron que la gente vuelva a bailar en la Diablada o traer nueva gente? Como te decía, lo primero que hemos hecho con Saúl Mesías, los que le poníamos el nombre a la institución, Olimpio Caro, que en paz descanse también, ¿no es cierto? Alfonso, claro, que seguramente sigue queriendo nuestra institución, ya no participa con nosotros, pero Alfonso Claure. Decidimos que la banda, normalmente antes la banda iba por delante de la tropa de diablos. Ya. Un año recuerdo, pero
no recuerdo exactamente el año, entramos con 2 bandas y no teníamos membresía. Se vino la banda Pagadores de nuestro amigo... ¿Gumercindo? No. A ver, ¿Cómo se...? No es Pagador. ¿Popó? De Uber Montoya. Ah, ya. De Uber Montoya. Ya recuerdo que se aparecieron más ahí. Eran más que los danzarines. Ya. Entonces, en el directorio de ese entonces, no recuerdo, no puedo precisar las fechas, estaba de presidente don Saúl Morales, secretario de Hacienda, ya en la segunda gestión de don Saúl Morales. Bueno, don Saúl Morales estaba de secretario de Hacienda, ahí es donde prácticamente hicimos todo para que la Diabla de Cresta. Como te dije antes, no teníamos un peso, fuimos, ¿qué hacía Saúl Morales? Nos reuníamos casi todas las semanas y los primeros en poner nuestros cotes de sangre eran los del directorio. Claro. Los del directorio. Prácticamente hemos sido los del directorio que hemos puesto al hombro para que nuestra institución ocupe el lugar que hasta ahora ha ido creciendo, obviamente, ha ido creciendo. Ahora en membresía ha crecido mucho más. Claro. Pero te vuelvo a repetir, es gracias a ese trabajo que realizó don Raúl Morales y toda la gente joven que por entonces éramos nosotros, que lo apoyamos por detrás. Claro, y como tú me dices, fue la banda también fue un punto de seducción, así que es para que haya más gente. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llevamos la banda atrás Ya. y lanzamos la promoción de dos danzarines por una sola cota. El que traía un danzarín pagaba la mitad, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera hemos promocionado, hemos logrado captar gente y les gustaba bailar con banda porque la banda iba atrás, nosotros sacrificándonos adelante sin escuchar muy bien la música, ¿no? Claro. Y de ahí hemos ido creciendo. El bloque de China se ha crecido bastante, es un bloque muy lindo. Las Diablesas lo propio. Con nuestras hijitas, que por entonces eran muy niñas, hemos hecho de tener que fundar el bloque de las peluquitas azules. Ya. Todo porque crezca en la institución que, como te vuelvo a repetir, ahora está en un lugar muy privilegiado, ¿no? Claro. En el caso de el traje, por ejemplo, ahorita estás mencionando, hay que mencionar, ¿no?, la característica de la Diabla es usar pelucas roja, azul. Cuando tú entraste ya se usaba así las pelucas. Prácticamente ahí se me va en el tiempo la memoria. Ya. No sabía precisarte, a ver, creo que en una entrevista que le hiciste a don Félix Camacho, te he hablado acerca del buzo, que tenía la pulpería, no, pero te mentiría, no se me viene a la memoria si utilizábamos peluca ya roja y azul desde esos inicios. Bien, bueno, pues sigamos con la historia entonces. Ahora, otro de los aspectos en estos altibajos que ha habido, pero que más bien le suma, yo diría, es el ámbito de la música. Si algo que caracteriza a la Fesovieria es su música, ¿no? Podemos hablar incluso de temas muy icónicos. Yo partiría por hacer referencia, por ejemplo, por el Chiru Chiru, que creo que tiene también su historia, ¿no? En algún momento, bueno, se habla mucho sobre este tema, de que tenía que ser para la Fes o para otra diablada, quién puso la letra también, cómo fue esto. ¿Qué recuerdas tú de esto? A ver, yo recuerdo que esa diablada nos regaló nuestro amigo que en paz descanse, Hacha Flores. Ya. ¿No? Recuerdo que en un recorrido que teníamos, estábamos bajando la Sargento Flores, Ya. y él salió de un local, apareció, pero de ahí, apareció un poco mareadito, y se acercó a Mesías. Ya. Y le dijo a Mesías, ¿qué pasa si no toca mi diablado, me devuelven? Ya. Mesías agarró un auto y se fue a su casa y sacó la partitura. Ya. Les dio a los músicos que eran los de la Popó, que por entonces no eran intergalácticos, ya eran intercontinentales, ¿no? Les dio a empezar a tocar. A insistencia del mismo Hacha Flores es que hemos hecho que se imponga esa diablada en la Fesovieria. Ya. Cuando queríamos poner la letra fue en 1998, justamente cuando fallece nuestro amigo Hacha Flores, para descanse. Porque ese año la diablada es invitada a Festifrón. Ya. En Festifrón estaban actuando los Carcas. Y don Saúl Mesías y Saúl juntamente Freddy Usmayo, que es otro amigo que siempre se me viene a la mente, Freddy Usmayo, de la generación de tu papi también es, van a hablar con ellos al hotel para que los Carcas toquen el Chiru Chiru. Ya. Pero nuestros amigos los Carcas creo que solamente hacen música a oído, no,
o por entonces hacían música oído, algo así, Ya. que la gente dijo de que no estaba completa la diablada, le faltaba una parte, algo así. Ya. Y en realidad creo que ha sido por no tocar. Vale. Entonces a la llegada toman contacto con nuestros queridísimos amigos de Llactaimanta, Ya. que para nosotros ha sido una bendición, tanto para ellos como para nosotros, porque estaban despegando justamente en esos años los amigos de Llactaimanta. Y ha sido un boom en 1991, creo que fue, ¿no es cierto? 91, perdón, 2001. Ujú. 2001 o 2000, más o menos. Que ha sido Iniciando el 2000, 2000, sí, por ahí, sí. 2000, 2001 ha sido. Entonces, de ahí ya, a los amigos de Llactaimanta nos han ido componiendo canciones muy icónicas para nuestra diablada. Hay diabladas muy lindas, ¿no? Otra que también, por ejemplo, suena bastante es la que nos regaló nuestro amigo Aloya Paz, Bolivia Corazón de Sudamérica. Que cuando uno la escucha por primera vez o la escuchan por primera vez, nos regaló en el local de fiestas Melodías, si no me equivoco. Medio que no gusta cuando la por primera vez escuchando, ¿no? Me parece medio callaguaya, etcétera, etcétera. Pero me decía siempre con esa visión, con ese oído, dice, no, esta lleva es bonita, ¿verdad? Y en Colombia, me acuerdo, hicimos tocar, ese año viajamos a Colombia, hicimos tocarla con la banda Juventud Popó. Ya. Había otra Popó, Otro poco, de ¿no? don, Sí. de don González, que no sé, creo que ha fallecido. Ya. Pero hay bastantes lindas músicas. Como en este último tiempo, pues los amigos de Llactaimanta sacaron unos 3, 4 temas, ¿no? Huellas de fuego, etcétera, etcétera. Inclusive hasta mi persona en esta pandemia se animó a hacer una composición Ya. que, a Dios gracias, a la Virgen, con la Virgen de la Bendición nos ha salido, creo, bastante bien y está sonando. Ya. También hay dos composiciones de un amigo paz pasante de la institución, Saúl Valdés, Ya. que también decían, él estaba muy desesperado de que toquen su música, pero tú sabes, hay que tenerle paciencia, para Claro. que con calma tiene que entrar en el gusto de los danzarines, ¿no es cierto? Así es. Y ahora ya ¿Cuáles está. son esas? ¿Te acuerdas? Son ritmos bonitos, pero los títulos no sé, pero ya van a estar sonando en carnaval, ya están empezando a sonar. Ya. Son de, como te digo, de un paz pasante de la Diablada, Saúl Valdés, y la Diablada que he compuesto yo, la de Callar los Diablos. Bien. Ah, incluso tienes una diablada que te han compuesto a ti, ¿no? Eso es un agradecimiento, por ejemplo, especial a nuestro amigo que va a ir en la Morenada Central, no me se me habla ahora. Alejandro Arias. Alejandro Arias Maya. Un saludo, por cierto, especial para Alejandro, un abrazo. Me ubica por Messenger, me indica, Edwin, como te había prometido, he compuesto una diablada para la ferroviaria dedicada a tu persona. No sé si la vio con mucho gusto, todo, Claro. feliz más bien de que en vida se acuerden de uno, ¿cierto? Claro. Y directamente ya había dado a proyección para que a Hachamalcu, para que los amigos de Hachamalcu No sé. la interpreten. Pero ella era la segunda canción que estaban tocando para la Diabla Ferroviaria, porque la primera fue Mi Felicidad. Esa la hice grabar con Hachamalcu. Yo la hice grabar con Hachamalcu porque ese año yo pasé la fiesta de la Diabla del 2007. Ah, ya, muy bien. Bien, a ver, hemos hablado entonces de muchos aspectos de la historia de la Diablada Ferroviaria en este bloque, hemos ido conociendo más. Vamos a hacer una pequeña pausa, mientras también nos servimos el lapicito y ustedes también nos acompañan en ello y al retornar seguimos hablando más sobre la historia de la Ferro. Bien amigos, gracias por estar con nosotros en nuestro video podcast Calvario. Vamos a seguir con nuestro invitado Edwin Pérez, el triste ángel, hablando sobre la historia de la Ferro. Bueno, y en la Ferro, Edwin, una cosa que caracteriza mucho a las diabladas particularmente, y no es la excepción a Ferro, son los viajes. Contanos un poquito qué viajes memorables tal vez tú recuerdas, que ha hecho la diablada, y cómo era, ¿no? Porque en el tiempo creo que ha ido cambiando los viajes, porque antes era prácticamente todo pagado, pero creo que en este tiempo ya esto ha ido cambiando. Sí, a ver, en realidad, como yo te decía un principio, mi papi no dejaba viajar Ya. al exterior, pero desde el primer viaje, después de que viajamos en 1990 a Colombia, al Festival Iberoamericano de Teatro y Danza, que organizaba la señora Fanny Nikkei,
es una señora argentina que Ajá. vive en Colombia, que en paz descanse, por cierto. Empezó la travesía por el mundo, si se puede decir. Ya. Porque viajamos el 90 a Colombia, ese mismo año viajamos a Córdoba, estando en Córdoba presentándonos en el teatro de Córdoba, no era San Martín, teatro, no recuerdo el nombre del teatro de Córdoba. Nos dan la noticia de que en octubre la Diablada iba a estar presente en España. Ajá. O sea, en 90 viajamos a Colombia, Córdoba, Argentina y España. A España fuimos más de 20 días. Como tú decías, prácticamente esos viajes eran todo pagado. Es más, nos daban viático. Bueno. Y las delegaciones eran nomás de buena membresía y con banda. 1990, y es donde te dije, me ponían el mote de triste, ¿no es cierto? En España, estando en España, llegamos a bailar en Barcelona, en Sevilla. Teníamos que bailar en un festival de Cádiz, pero no lo hicimos porque había justo esa temporada un bloqueo de camioneros. Ya. Los trajes estaban yendo en camión y nosotros íbamos en bus. Ya. Nosotros llegamos a Cádiz, pero los trajes nunca llegaron. Claro que bailamos, hicimos una pequeña demostración con traje de ensayo nomás ahí en Cádiz. Ya. Ahí nos invitan para el siguiente año a México. Ha sido una temporada de puro viaje. Ya. Y donde inclusive los diablos que estaban ingresando, o que ingresaron justo para el carnaval del 90, llegaron directo a los viajes. Eran internacionales de entrada, porque recuerdo que la palabra que tenía don Freddy Arellano, a ver, diablo internacional se viste en 5 minutos, decía, ¿no? Ya. Y todos ya eran internacionales, eran nuevos, pero ya eran internacionales, ya habían viajado a Colombia, ya habían viajado a Argentina. Hay una pregunta, ¿cómo estaba compuesta la delegación? Lógicamente los danzarines, la banda. ¿Ustedes llevaban careteros? Recuerdo que dieron consejos que decían que debíamos haber llevado caretero, Ya. pero las voces de mayor experiencia, los danzarines de mayor experiencia, decían que no, que más bien deberíamos llevar pinceles, pinturas y papel estañado, inclusive del avión, te daban la comida en papel estañado, todo eso juntábamos. Cosa de que cuando llegué, porque daba pena, querían llorar los diablos viendo del avión cómo cargaban sus cajas. Claro. Las botan, y temblándose por medio de de frágil. Todos los diablos bien asustados, veían sus carretitas cómo botaban sus cajas. Llegábamos a destino, sus carretas estaban totalmente destrozadas. Y haber llevado un carretero hubiese sido error. Ya. Porque hubiese arreglado, por decir, 1, 2, 3, 4 caretas. En cambio, todos los danzarines se volvieron artesanos. Agarraban pinceles, agarraban pinturas y empezaban a reacondicionar sus caretas. Claro. Bien. Bueno, sigamos entonces. A ver, estabas con este tema de los viajes. Viajaron a muchos lugares, incluso viajaron a un encuentro de teatro, creo, en Colombia, si no me equivoco. En Colombia, sí. En Colombia ya somos, como quien dice, somos de casa, por decir. Ya. Ese Festival Iberoamericano de Teatro fuimos el 90, el 98, el 2000, el 2006, el 2010. ¿Y la última vez? No, el 2010. Y el 2016, no. Después fuimos a otro, a Tocancipá y a Cali. Eso fue el 2018 ya apenas. Llevando el relato. En el relato, para una de las para el 2010 llevamos el relato. Ya. Y hay una anécdota muy linda. Pero yo la digo linda para mí porque yo en el desayuno había tenido un altercado con Mesías. Ya. Así un pequeño roce, ¿no? Que quedamos un poco molestos, vamos. Vamos a la presentación y teníamos que hacer el relato. Y Mesías hacía el papel de la ira. Ya. Cuando estaba haciendo el papel de la ira, él se me acercaba, yo retrocedía, él se me acercaba, yo retrocedía. Y en uno de esos, de manera, yo al retroceder, mi bota se engancha en mi capa, tiene una hebilla, se engancha, y me voy de espaldas. Y parecería que, pero Mesías me está empujando. Te caíste. Y me caí de espaldas, pero me logré parar. Es exacto, así. Pero escuchaba voces que se reían y otra gente aplaudía, pensando que eran parte del teatro en el relato, ¿no? Claro. Pero... Fue un incidente más que... Fue más un incidente, un accidente que pasó.
Y los diablos hasta murmuraban, ¿no? ¿Has visto que Mesías le hizo a David? No, Mesías no era de ese tipo de persona. Difícilmente me iba a empujar. Entonces, después de que pasó la presentación, ya volvimos a ser como antes amigos, porque siempre hemos de repente estado, no siempre de acuerdo en todo. Mesías, Saúl, Cristian, pero siempre éramos amigos, o siempre somos amigos. Ellos eran tu primera fila, ¿no? Digamos. Sí. Entonces siempre hemos ido aportando para estar siempre de acuerdo. Claro. O sea, creo que hemos marcado una época muy linda en la Diablada. Claro, es toda una generación, yo diría, que ha hecho que ha tenido mucho que ver con que la Diablada no caiga, digamos, ¿no? Y de ahí para adelante es lo que hoy es la FESO también. No olvidamos de nuestro amigo Carlitos Paz también, que ya no baila, ¿no? Pero ha sido parte tan importante del resurgimiento de la Diablada. Claro, claro. Ahora hablemos un poco, Eden, de las tradiciones y lo que caracteriza a la FESO. ¿Qué tradiciones, qué características tiene la Diablada FESO Viaria? A ver, podría contarte entre las tradiciones, tenemos el monociclo, Ya. que son parte de tu familia, Ujú. lastimosamente Eddie falleció, Sí. ¿no es cierto? Luego ha habido muchachos que han intentado, pero siempre estamos en ese afán de que no se pierda esa tradición De los del monociclo, monociclistas. que es un ícono en la institución, ¿no es cierto? Claro. Muy representativa. Luego tendríamos a ver, en realidad, costumbres que se han ido perdiendo en el tiempo. Sábado de Tentación, por ejemplo, era costumbre ir a la estación a la 1 Ujú. y en tren nos llevaban a la demostración del estadio. Terminamos la demostración en el estadio, salimos, íbamos bailando hasta la clínica ferroviaria Ya. a visitar a los enfermos, donde nos esperaban con un pequeño refrigerio. Ya. Alguna vez fuimos a Periódico Expreso también, que por entonces había Periódico Expreso. Ujú. ¿No? Pero con el tiempo esa presentación del estadio se ha ido perdiendo para presentarnos el día de Sábado de Tentación en la Avenida Cívica. Pero Ya. también ha ido perdiéndose porque las bandas, justamente para esas fechas, creo que se van a La Joya, se van a Chayapata, no sé, pero desaparecen para esa fecha las bandas. Ya. ¿No? Una de esas tradiciones. Otra sería ver las fiestas que teníamos en el Bolden. Ah, sí, eso es algo muy mencionado. ¿No? Las fiestas que tenían en el Bolden eran muy lindas. La presentación, o la misa de la gruta, que era día domingo, como te decía, era día domingo, como que no había rol establecido para entrar, entonces teníamos nuestra misa, nuestro fricase de camaradería y nuestra demostración en la playa de estacionamiento, Ujú. y luego recién íbamos al punto de partida para ingresar el domingo de corso. Eso lo hemos trasladado al día sábado de Tentación, Ya. porque ahora tenemos un rol establecido, ¿no es cierto? No podemos hacer. Ah, no, ya no alcanza el tiempo, ¿no? Ya no nos alcanza. Entonces, esa tradición la hemos trasladado al día sábado. Otras tradiciones de la Diablada es que siempre creo que hemos ido fallando un tantito el año pasado, por la cuestión de la lluvia más que todo, pero siempre entramos sábado y domingo con caretas. Es Ya. una tradición muy importante que la caracteriza a la Diablada, ¿no? No utilizamos globos en las Ya. caretas del día domingo, solamente serpentina. Es una característica que nos lleva. Otra tradición podría haber sido ver. Yo me animo a sumarte una cosa que creo que es la única que ha tenido, la única institución es su banda propia, ¿no? La banda FESO Viaria. Sería un capítulo aparte de hablar, ¿no? De la banda de don Tiburcio Gutiérrez, Sí, porque en realidad eran trabajadores que pertenecían a la empresa, claro. que entraban incluso con uniformes de ferroviarios siempre, ¿no? Ahí Sí. tengo el gusto de conocer al señor Cepita, señor Basera y don Tiburcio, ¿no? Claro. Y que actualmente seguimos tocando sus composiciones, o sea, seguimos danzando sus composiciones, quiero decir. Claro. Así que en algún momento de repente hemos intentado, o se quiere, tal vez volver a recuperar, volver a refundar esa Diablada propia, ¿no? Para la institución. Ojalá Dios quiera que este directorio o los que vengan tengan la visión o la posibilidad de volver a crear esa banda. Claro que sí. ¿Y su lugar de ensayo siempre fue en la estación? Desde que yo me acuerdo siempre he sido en la playa de estacionamiento, y por cierto que ahora ya nos queda pequeño, Eso pero mismo. es mucho, muy tradicional, ¿no es cierto? Claro. Incluso hacían demostraciones ahí, ¿no? Como te decía, pues el domingo de carnaval, Ujú. después del almuerzo, salíamos a hacer la demostración. Ahí es donde compartí la danza, pues, con don Abel y con don Guillermo, ese domingo de carnaval. Ya. Otro de los temas también que me parece importante es la sede. ¿Cuál es la situación de la Diablada? ¿Tienen sede propia o en qué están?
Mira, con los años que tiene la Diablada ya debería haber tenido una sede propia. Ya. Creo que ha sido un descuido de los dirigentes que que nos han antecedido, porque estábamos confiados, o nos sentíamos muy cómodos en el Bolden, que nos Ya. sentíamos como nuestra casa, ¿no es cierto? El Bolden, el sindicato que había del asilo un poquito más abajo, era un salón grande, pero donde nosotros nos sentíamos bastante cómodos. Y Ya. de repente tal vez no nos hemos preocupado mucho por adquirir una sede propia, porque alguna vez inclusive hemos ocupado la Radio El Cóndor para asambleas, etc. Ya. Y de aquí nos hemos debido descuidar, pero ahora estamos ya en afanes de nuevamente de tomar esa... El director de todo lo que está justamente gestionando, porque tenemos un terreno destinado a la Diablada que falta consolidar en la estación del norte. Ah, ya. Bien, eso sería su propia sede entonces. Es necesario, ¿no? Porque Claro. la integridad ya lo merece, con tantos años de trayectoria, Así merece es. ya tener una casa propia. Así es. Hablemos de un capítulo que me parece que ha marcado la historia de la Diablada. Y luego voy a entrar a otros temas, pero quisiera hacer énfasis en esto. Ya mucha gente sabe que el 2014 hubo un accidente con una de las pasarelas, ¿no? ¿Y por qué digo yo que es importante recordar esto? Porque la pasarela quedó justamente sobre una de las bandas de la Diablada Ferroviaria. No, te cuento que esto es totalmente verídico lo que te voy a contar. Ujú. Yo normalmente el día sábado de carnaval Sí. voy por la calle Tacna Ujú. llevando mi ropa y ese año instalaron las pasarelas y no había paso por la Montesinos, entonces tenía que cruzar yo la avenida del Ejército, con una pasarela. Entonces yo crucé esa avenida con mis alas, con mi maleta, todas las ropas estaba llevando porque yo tengo la tienda, la oficina en la Montesinos y Velasco Galvaso. Ujú. Normalmente ahí me cambio. Y cuando estaba pasando, había gente que trajinaba de ambos lados, subía y bajaba, y había soldados en ambos extremos que agilizaban el paso de la gente. No se paraba nadie. Dejo la ropa en la oficina, pero me faltaba recoger mi careta del taller de mi papá. Ya. Vuelvo a salir y a la salida seguían los guardias. Pero ya lo habían roto un pedacito del banner Ujú. para poder ver la explanada de la 6 de agosto. Había 2 o 3 personas que veían por el agujerito. Yo les dije a la gente, al bajar al otro extremo, hay gente que se está quedando ahí viendo la entrada. ¿No? Como estaba de salida, salgo y regreso más o menos a las 11:30, 12. Ujú. Al recoger la careta, tengo que y veo en televisión que estaba entrando a la fraternidad. Ya. Entonces corro yo para ver a la fraternidad. Vuelvo a pasar la pasarela, o sea, estoy entrando por segunda vez al lado oeste de la avenida. Y entonces ya había más gente, había como 5 o 6 personas que estaban viendo del agujerito, ya lo habían roto un poquito más el banner. Ya. Hasta yo me quedé ahí. Medio quedé unos 30 segundos a ver la fraternidad. Ya. Ya estaban viniendo los tropos de diablos, entonces bajé. Yo dije, no, esto no debo quedarme aquí. Bajo y voy detrás de la valla y lo veo pasar a mi amigo Chulo. Ajá. Pasa caminando, no pasa danzando. Y le digo, mi ángel, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Calambre, papá, calambre. Me dice. Ya. Entonces le doy calambres a Chulito. Entonces pasó caminando. Ah, qué macana, digo, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo le digo a uno de los oficiales, de los soldados, le digo, oficial, le digo, hay mucha gente que se está quedando en la pasarela. Ya. Están rompiendo el banner y es peligroso, por favor. Y grita, número, por favor, vaya a ver. Dice, ¿no? Ajá. Y la verdad, con esto no estoy diciendo que yo he adivinado, ni mucho menos. Claro. Yo estoy contando lo que he vivido, esa experiencia ese día. Hay gente que se está quedando ahí en la pasarela y lo está rompiendo el banner cada vez más y de ahí están viendo la entrada. Ya. Entonces hay gritó, número, vayan a ver, etc. Pero ahí quedó. Entonces yo me fui, entonces a hacer hora hasta las 4, 4:30, y justo ese año empezó a lloviznar y voy a compartir un rato de charla con los amigos del espectacular Popó ahí en la Potosí y la Aroma. Para una partida. Así, a la partida, en la acera estaban parqueados. Y entramos un poquito más tarde, Ya. estaba lloviznando. No vas a creer, entrando yo,
nos paramos en la calle del Noa Noa, que es la Rodríguez. Ya. Bailamos cueca y por bailar cueca nos hicimos dejar con la Banda adelante. banda de adelante. O sea, había mucho espacio. Entonces yo empiezo a jalar. Y normalmente al jalar dejas a la banda atrás y no se escuchaba, ¿no es cierto? Entonces avanzaba un buen tramo y decía Mesías estaba de guía, vuelvan. Volvían para recoger a la banda. Ya. Volvíamos a jalar. Ya estamos llegando a la Caro. Llegando a la Caro, le vuelvo a decir a Mesías, vuelvan. Renegando ya Mesías una vez más. Entonces ya para pasar la pasarela, de verdad te quedo contando, me pongo a rezar. Ya. Ya ustedes saben ahí, me pongo a rezar para que no me dé calambre, porque habíamos jalado harto. Por favor, Guiñetita, que no me dé calambre, acordándome de Chulo Vizcaya que pasó caminando ese tramo. Pasamos la calle Cochabamba, a media cuadra de entre la Ayacucho. Nos paramos y yo volví a hacer la señal para que vuelvan a recoger a la banda, porque la banda estaba en los baños de la Caro. Ya. Y Mesías, por no gritarme, no quiso ser mejor, ya no quiso volver. No quiso volver Mesías. Más bien se da la vuelta y se fija, y ese momento es cuando la pasarela ya estaba, y los músicos estaban corriendo por alcanzarnos. Ya. Porque si nosotros volvíamos, la pasarela caía sobre los diablos, porque los músicos no hubiesen cosido. Claro. Hubiesen esperado que lleguemos a recoger. Entonces, al coser a darnos alcances con la pasarela calle, yo no me estaba fijando porque veo la cara de Mesías, pero Mesías está con una cara de incrédulo, miraba. Y la pasarela, la pasarela, Claro. Y desde ese momento ya todos los ánimos cambian, ¿no? Claro, realmente uno se pone a pensar que hubiera sido si se hubiera caído sobre los diablos también, o sea, en cualquier caso fue catastrófico. Supongo que es el destino, los momentos del todo por eso son perfectos para todos, ¿no es cierto? Entonces, Dios ha querido, la intercesión de la Virgen ha permitido que de repente no seamos nosotros, pero lastimosamente, para pena de nuestros señores músicos, han sido 2 o 3 músicos de la espectacular Popó que han dado la vida también en el carnaval. Ahora, contame una cosa, Edwin, ¿cómo ha sido la sensación desde ese momento, no? Porque del ambiente festivo todo ha cambiado. ¿Y cómo ha sido la llegada al santuario? Por eso yo te cuento, pues, de ver las caras de mis guías nomás, eran tristes, y desde ese momento cambió porque ya entramos en procesión y la gente no entendía por qué no bailábamos. Claro. Hasta llegar al socavón donde me recibió el padre Jairo, y realmente él nos recibió ni siquiera en la Plaza del Folclore nos recibió, ya se habían enterado para entonces. Claro, un momento emotivo. Bien, cesamos esta parte, querido Edwin, y vamos a volver ya para ir cesando nuestra entrevista, que hay muchos temas muy interesantes que todavía nos quedan por conversar. Volvemos enseguida. Bien, volvemos a nuestra entrevista, en nuestro podcast con nuestro amigo Edwin Pérez, el Triste Ángel, y como podrán advertir, estamos rodeados de muchos elementos que Edwin quiere compartir con nosotros, le quedamos muy agradecidos por eso. Edwin, a ver, compártenos un poquito qué es lo que quieres mostrarnos, enseñarnos qué es parte de la identidad tuya como ángel de la Diablada Ferroviaria. Como te digo, Miguel, ahora normalmente voy danzando con estas alas plegadas, como te he dicho, como un cariño a mi amigo Chulo Vizcaya, que vienen con unos perros, van sujetos a la coraza de cuero que utilizo. ¿No es cierto? Sí, hay un poco, Edwin, es bueno que para la gente que no conoce que hablemos brevemente quién es Chulo Vizcaya, ¿no? Mi amigo Chulo Vizcaya, un gran ángel de la Diablada, Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, que actualmente ya no está danzando, ¿no? Así un es. saludo especial para él, por cierto. Bien. Sigamos entonces. Luego acá tenemos la pechera que utilizo, en realidad estas pecheras debo tener como 6 o 7, ahora nada más he traído 2. Esta tiene el logotipo de la Asociación de Conjuntos del Folclore, Ya. y lo que significa Oruro. Este es el pollerín, Pollerín. donde va el tren del ferrocarril. Aparte de la identidad, ¿no? ENFE. Acá tengo otro, el que utilizo de cuando, en realidad lo voy utilizando en los últimos años, Ya. cuando el traje es blanco, ¿no? Con otra... Igual con una carita de diablo y con infaltable es cruz, que también tiene La que cruz, estar que es el símbolo del bien en este caso, que utilizamos los ángeles, ¿no? Y obviamente aquí su pollerín.
Así es. Y Con como mucho te detalle. decía, a ver, en cuestión de capas, realmente ya he tenido de todos los colores. Ya. No sabía ya de qué colores realizar. El A año, ver, 60, casi 60 años de venir el color ya es pues complicado. Más bien yo creo que como cuando uno siembra bien cosecha buenos amigos. Esta capa, por ejemplo, roja, me la regaló un amigo, Felipe Mamani, Ya. que no recuerdo si fue el 2016. Ujú. No sé, debo estar muy equivocado. Entonces hice el traje ya blanco con detalles rojos, Ya. ¿no? Esta, como te digo, es un recuerdo, un cariño de Felipe Mamani. Bien. Esta amarilla lo propio, entonces ya decidí hacer la tricolor de Bolivia, Ujú. también blanca, pero con el foso amarillo o dorado en este Claro. caso. ¿No es cierto? Y va Y más con los o menos símbolos de la cruz, con todo, ¿no? todo con los símbolos de la cruz. Blancas tengo en realidad unas 7 u 8 capas blancas, ¿no? Unas 6 o 7, 8 capas blancas que, como pueden ustedes ver, vienen con todos los símbolos del... Y para completar la tricolor hice la capa verde, pero que es nada más en el foso, ¿no es cierto? Porque la capa por fuera sigue siendo blanca, ¿no es cierto? Ese fondo, ¿no? Y el, Wow. sí, el detalle de adentro es el verde. Claro. Entonces, como te digo, así de a poco hemos ido queriendo motivarnos de una mejor manera, porque en realidad ya nos es bien difícil de qué color nos vamos a Claro. disfrazar cada año, ¿no? Así es. Y todos los años cambias. De capa, sí. La pechera tengo 7, algunas veces las retoco y las vuelvo a utilizar. Claro. Es cueros de pujado, ¿no es Cueros de cierto? puja. En un principio me lo hacían el maestro Condoretti en Cochabamba. Ya. Ahora me lo hace José Luis Cepeda, un artista uruguayo. Ah, ya, muy bien, excelente. Bien, hemos visto un poco la indumentaria del ángel. Ahora compartamos un poco algunas fotos, querido Ben. Yo te voy pasando algunas que nos has proporcionado. Y un poquito descríbenos mostrando a la cámara también qué significan estas fotografías para ti, qué recuerdos. A ver, esta debe ser del año 1968, 69. Estoy Ya. junto a mi papi, Ya. Oscar Pérez, quien es, como les dije, y el autor, el que ha tenido la iniciativa de ponerme en la institución, la Diablada. Bien, Aquí compartiendo con el hijo de don Walter Narváez, ya. justamente, y Orlando Flores, Ujú. ya, como te dije, con el traje ya no era el de plástico, ya es de hojalata. Ojalata, Ya ¿no? sí, Sí, se nota el ¿no es detalle. cierto? Así es. Y ya, yo lastimosamente no tengo fotos de la edad entre los 10, 12, 13, 14 años, Ya. no tengo, si alguien tuviese, no sé cómo pedir que nos hagan llegar, ¿no? Claro. Porque aquí ya estoy ya de mayor, ya con las alas blancas y abiertas, desplegadas, ¿no es cierto? Así es la que decías que esta probablemente la primera vez que se usan ¿No es aquí, cierto? ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Pero nos saltamos esta... Ah, mira, sí, esta es es importante, se nos ha es ido esta. fundamental. Esa es la primera foto donde aquí estoy bailando de capita en la Diablada Artes y Letras. ¿No es cierto? Cuando tenía 3 años. 3 años. Y tuve, no sé, si tengo el gusto, el placer, el honor de bailar yo detrás de la viuda, en este caso del señor Quintanilla, Ya. o falleció, o bailaba detrás del señor Quintanilla, algo así. Mi papi es el que me cuenta. Tu primer año, 3 años. Yo el primer año tenía 3 años, por cumplir 4, Ya. ¿no es cierto? Excelente. Ahora, a ver, déjame ver si creo que volvemos a este otro. Aquí hay otra foto con otras, estas, si no me equivoco, son las alas que se plegaban y desplegan mecánicamente, pero no. Ah, ya. Todo dorado. Doradas las alas, pero el traje no, ya tenía combinación con rojo. Ujú. Esta otra creo que es que el año de la gobernación sacó un afiche Ya. y un banner grande en la terminal y salió en pósters. Ya. Son algunas fotos de las que tengo. Esa, por ejemplo, Este me parece bien importante. Bueno, todos son importantes, pero este es un momento importante dentro de la vida espiritual que has desarrollado en la Diablada también. esta es, por ejemplo, cuando estaba siendo pasante de la Virgen del Socavón, nuestra patrona, acompañado de mis hijas, la familia en realidad. Claro. ¿De qué año es eso? ¿Qué año fuiste pasante? En realidad fui 2 veces pasante, Ya. el 99 y el 2007. 2007, excelente, ahí con la familia. Y esta otra que la verdad me impresiona mucho el fondo que te acompaña. Esta foto ha sido tomada en el 2011 cuando nos invitaron nuestros amigos residentes, nuestros hermanos bolivianos,
que por cierto les mando un saludo muy grande a todos los hermanos de la comunidad boliviana en Virginia, Ya. de la Fundación Sociocultural Diablada Boliviana. El 2011, cuando viajamos a compartir en una entrada que ellos tienen en Manassas, que por entonces era en Manassas, y me tuvieron la gentileza de llevarme a los atrios del Capitolio, donde me tomé esta foto que es muy linda, tiene unos recuerdos muy importantes. Un saludo muy grande a todos los amigos de Virginia. Bien, excelente, Eden. Bueno, hay muchas más fotografías, desde luego, pero ahí se refleja parte de tu trayectoria. O sea, realmente parte de tu vida es la Diablada, sin lugar a dudas, ¿no? Ahí has pasado, creo que de todo tipo de momentos ahí. Como te digo, o sea, la Diablada uno la lleva en la sangre, ¿cierto? O sea, uno vive la Diablada hasta por eso no sé de cómo hasta me atreví a componer Diablada. Claro. Es para mí una cosa que completa, es parte de mi vida ya la Diablada. Claro, así es. Ahora, cuéntanos un poco, a ver, en todo este tiempo, ya no solamente hablando de la Diablada Ferroviaria, tú ya has vivido el carnaval muchos años. ¿Tú qué consideras que ha ido cambiando del carnaval de Oruro en este tiempo? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué cambios hemos tenido? A ver, los cambios fundamentales son el crecimiento vegetal, o sea, las membresías han crecido, o sea, sin control. Sí. Es por eso que nuestro carnaval está saliendo de las manos, ¿no es cierto? Hay conjuntos que tienen demasiada membresía, exagerada membresía, que si no regula eso la construcción de conjuntos, ha de empeorar año tras año. Así es. Porque yo recuerdo que nuestro carnaval, si bien empezaba a las 10, a las 5 de la tarde ya había terminado, teníamos la libertad de poder ir a descansar. Yo recuerdo una anécdota que me voy a contar cuando era el alba, Sí. el segundo o tercer año que estaba en la ferroviaria, mi papá me viene a despertar a las 4 de la mañana, 5, tienes que ir al alba, me decía, pero yo que iba a hacer al alba de niño, ¿no? Entonces tenían tiempo, había las famosas mascaradas, ¿no es cierto? En el SEX, en el Club Oruro. Todas esas cosas se han ido perdiendo porque nuestro carnaval ha ido creciendo en cuestión de membresía. Claro. Y nos hemos preocupado muy poco de nuestro escenario, de nuestra explanada en este caso. Que ojalá este año sea como están indicando los de la asociación, se vuelva un camposanto donde la gente no transite y deje realmente desarrollar a todos los danzarines. Bien, me parece muy importante eso. En cuanto a, mencionabas el alba, por ejemplo, ¿alguna otra tradición que crees que se ha ido perdiendo o algún otro elemento? La verdad que ahorita, a ver, ¿no? Si me ayudas a ver... Ya tú fuiste mencionando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Diablada ya en específico, algo que les generaba recuerdos era las demostraciones de tentaciones, por ejemplo, que ya ahora ya no tenemos eso. Pues yo te había comentado eso, que íbamos a la estación en tren, regresábamos a la clínica y... No, en realidad sería... en este momento se me van, hay un montón de anécdotas, pero tal vez en algún otro poner cuando realmente tengamos un poco más de tiempo, Claro que sí. en detalle, de repente animarnos a hacer algún escrito, un documento que plasme la realidad, ¿no? de lo que uno ha vivido en la Diablada. Así Y es. por cierto, yo te digo, agradezco a mi institución, a la Diablada, donde desde muy niño me han abierto las puertas, soy hechura de todos los diablos que por entonces me dieron su confianza y seguimos hasta ahora. Y eso iba a mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se siente ser parte de la Diablada Ferroviaria? Es prácticamente toda una vida. Me atrevo a decir lo que ayer conversaba yo con unos amigos. Creo que he dejado pasar incluso cosas importantes en mi vida por pertenecer a la Diablada, por estar en la Diablada. Porque no me he movido de Oruro, me he quedado a radicar en Oruro, a ver, de repente he tenido la oportunidad de hacer otra cosa, emigrar, pero si hacía eso, de repente no iba a continuar como ángel en la Diablada, iba a pedir a otra persona. En realidad he echado las raíces más que todo por el amor que uno le tiene a la Diablada, ¿no? Claro. Recuerdos y amigos, por ejemplo, alguien que no puede dejar de mencionar es a Mesías, por ejemplo, que lo has mencionado muchas veces. Mesías realmente, a ver, de niño, Walter Narváez, el hijo de Walter Narváez, ¿no? Su hijo de don Enrique Pinto, Toño Mejía, Orly. En la etapa ya de jóvenes, Cristian Valenzuela, que entró a bailar el 90 a la institución. Luego vinieron recién Saúl, Mesías.
donde ellos se convirtieron realmente en unos amigos bastante queridos que le han puesto realmente el hombro a la diablada, ¿no? Siguiendo los pasos de su papá, don Raúl Morales, que realmente ha sido un querendón de nuestra institución. Y me decías que la gente lo extraña porque prácticamente todo el año era hablar de la diablada, de la música, cómo debíamos vestirnos, cómo debíamos enseñaba a la gente, mandaba sus tutoriales para que los diablos se vistan. Ah, mira tú. Casi paralizando, hay algo que no puede pasar por alto en esta conversación, es cómo vives tú tu devoción a la Virgen del Socavón, cómo es ese ritual que tú tienes, esa proximidad en esos momentos tal vez más íntimos, incluso si es que tú así lo quieres, compartir alguna anécdota o algún milagro tal vez, o alguna petición que le hayas hecho a la Virgen. No, tan solamente desde que he empezado a creer, desde el momento que uno es católico, creyente del Todopoderoso, y en nuestra Virgen, que es nuestra intercesora ante Dios, tan solamente hacer mis oraciones, pedir que nos brinde mucha salud, sobre todo, más que todo salud a mí, a la familia, a los amigos, y nos siga brindando la oportunidad de mantenernos sanos para poderle brindar nuestra danza cada año. Hasta en realidad ya no me atrevo a decir cuándo voy a dejar de bailar, uno no sabe, ¿no? Claro. El tiempo de ir a la Virgen nos dirá que... Así es. Ahora, mira, vamos a ese minuto antes de empezar a bailar. ¿Qué se siente ponerse el traje, la careta de ángel? ¿Cuál es esa sensación, si nos puedes compartir? Yo prácticamente antes de ponerme la careta hago mis oraciones, me pongo la careta y pido que me deje llegar con mucho bien hasta sus pies. Y hay mucha gente que dice entre los diablos, es un comentario que hacen los diablos de la institución, ¿no? Ya se ha puesto su careta, ya se ha transformado, ya nos va a empezar a... ¿no? Entonces, son cositas que hay entre los diablos, ¿no? Claro. Como que si me transformara, ¿no? Así es. Que dejo de ser el Eti para ser el ángel, donde ya hay mucha... Pone el orden. La verdad, sí. Mira, casi para acabar, me gustaría pedirte que te dirijas a las personas que nos están viendo y más que todo a las futuras generaciones que en algún momento piensan formar parte del Carnaval de Oruro. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías a esas personas que en un futuro van a ser parte del Carnaval de Oruro? Que lo primero que en realidad, a pesar de que se ha ido perdiendo la fe, que es lo primordial para danzar en el Carnaval de Oruro, a la fe a nuestra mamita del Socavón, y que como hemos sido declarados patrimonio oral e intangible de la humanidad, nuestra juventud trata de mantener ese legado que nosotros, danzarines antiguos, les estamos dejando. Más amor a nuestra ciudad, más disciplina, menos alcohol, y fomentar y transmitir de generación en generación nuestras costumbres, ¿no? Para que en el tiempo no se pierda todas nuestras tradiciones. Así es. Bien. Bueno, hemos estado con nuestro amigo Edwin Pérez, quien nos ha contado parte de su historia, y parte de su historia también es historia de la diablada ferroviaria. Hemos conocido muchos aspectos a través de él, hemos a través de sus palabras vivido anécdotas, hemos también recordado a personalidades que han sido parte de la historia de esta gran institución, como muchos le llaman los muchachos del buzo rojo. Y como hemos dicho a todos nuestros invitados, Edwin es un tesoro humano vivo, que es un contenedor de varias tradiciones, varios saberes que hacen parte, en este caso, a nuestra obra maestra. Estimado Edwin, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Te quedo muy agradecido porque esta es una charla que me ha gustado, y además que déjame decirte que te considero un amigo, y para mí es realmente muy grato haberte tenido estos minutos conversando conmigo. Te doy yo las gracias, Miguel, y un saludo a toda la membresía de los muchachos del Bus Rojo, como normalmente nos conocen. Cariño a todos, y estaremos siempre a la orden para contar otras experiencias que con el tiempo de repente se nos olvida, se nos pasan, pero ya estaremos en otra oportunidad para estar nuevamente con toda la gente que es tu seguidora en el programa de Un Ángel. Muchas gracias, Edwin. Gracias, amigos, por seguirnos en esta nueva sesión de nuestro Calvario. Nos estamos encontrando en un próximo programa. Como siempre, no olviden esperarnos con su lapicito, con algo que ustedes quieran compartir, para que ustedes sean parte de estas tertulias y de estas charlas que nos permiten conocer más sobre nuestro patrimonio. Es una invitación a que ustedes sigan conociendo más sobre ello. Nos vemos hasta la próxima, y gracias por estar con nosotros.